explicará la teoría elemental del muestreo. En las actividades de control de calidad es frecuente inspeccionar elementos como lotes de materia prima, partes de productos y productos terminados para asegurar el cumplimiento de los niveles de calidad. Según la norma ISO 9000, se define inspección como la evaluación de conformidad a través de observación y dictamen, con posibles mediciones o comparaciones con estándares. En el concepto de población y muestra, la muestra es un punto limitado en la población más grande que se utiliza para las muestras para determinar la comunidad de productos en un proceso. En la función 4 básica del muestreo, tenemos que determinar la parte de la población que debe examinar para la inferencia sobre ella. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Y la población, como explica en el conjunto en total de lo que se quiere estudiar. Y la muestra es una parte de la población que nos va a ayudar a poder, a que el estudio se haga en menor tiempo. Y la inferencia se refiere a que los resultados que vayamos a obtener de la muestra vamos a poder generalizarlos en la población. En otras palabras, también es extrapolar la información que vamos a obtener. La inferencia estadística nos ayuda a establecer características de la población por medio de la información que hemos obtenido de la muestra. Uno de esos ejemplos es, no es necesario que coman toda la torta, simplemente con un pedazo puedan saber en general cómo está la torta. ¿Cómo se logran las muestras representativas? 1. Tenemos la determinación de tamaño y método de muestreo. Esta es la población en cuestión, los objetivos de investigación, el tipo de decisión a tomar y los recursos humanos disponibles. Para obtener muestras representativas, lo primero que se tiene que determinar es en sí el tamaño de la muestra y la forma de seleccionarlo, es decir, el método de muestreo. Y también hay que ver la población en cuestión, los objetivos, el tipo de decisión y los recursos humanos. La variabilidad se refiere a que a mayor variabilidad de la población se va a requerir un mayor tamaño de la muestra para ser estudiada. El método de muestreo se depende de la forma en que están distribuidas las unidades, es decir, del patrón de variabilidad, ya sea en grupo, puede ser en capas o al azar. En resumen, el tamaño de muestra y el método de muestreo se ajustan a la variabilidad y la presentación de la población y a la necesidad de sus. Parte de lo que voy a hablar es muestra de aceptación, pero antes de entrar a la muestra de aceptación vamos a hablar de primero cero inspección. ¿Qué es cero inspección? Cero inspección es cuando el que va a realizar el muestreo tiene bastante confianza en la persona que quiere realizar esto, ya sea por eso se hace una cero inspección, o si el número de fallas que va a haber va a ser mínima y no va a afectar demasiado. Por ejemplo, serían los microchips en el área de tecnología, puede ser en el ensamblado de celulares, ya que los celulares están ensamblados por máquinas y ya que este proceso está automatizado, no hay casi errores, así que por eso hay una cero inspección en este sentido. Ahora pasamos con la 100% de inspección. En estos casos es ya sea la inspección porque no se tiene confianza en la persona o que si hubiera una falla debería ser muy grave esta. Por eso se realiza la inspección de todos los muestreos de este lugar. En este caso podría ser el motor de un avión, ya que en el caso de que en el motor de un avión haya errores podría provocar un accidente aéreo. Y eso sería fatal, así que tiene que ser toda la inspección de la muestra. Ahora pasamos con el muestreo de aceptación. ¿Qué es el muestreo de aceptación? Es cuando de la muestra se toma una cierta parte. ¿Por qué se toma cierta parte? Porque o es muy caro realizar la muestra de todo esto, o es demasiado laborioso, toma demasiado tiempo y no es factible. En este caso la alimentación podría ser de galletas. Tomamos que se generan 500 paquetes de galletas al día y de estos 500 paquetes se toma una muestra de 20. Es decir, entre estos 20 paquetes 4 están destrozados o están mal sellados, están abiertos. 4 o menos es un número que podría hacer que la muestra pase, pero más de 4 podría hacer que la muestra no pueda pasar. En eso se basa el muestreo de aceptación. Hacer los tipos de planes de muestreo para empezar, ¿sí? Vamos a explicar una parte teórica y una parte ejemplífica. Bueno, ahora vamos a hablar sobre
los muestreos por variable, por atributo. Y dentro de los muestreos por atributo tendremos lo que sería el muestreo simple, muestreo doble y muestreo múltiple. Empezando por el muestreo por variable, se usa cuando se mide una característica cuantitativa de una población, como el peso o la altura. ¿Está bien? Por ejemplo, en una fábrica de botellas se mide el volumen en mililitros de cada botella para verificar si está dentro de un rango. Bueno, ahora hablemos sobre el muestreo por atributo. El muestreo por atributo se evalúa si un elemento cumple o no cumple con un criterio específico, sin medirlo numéricamente. Entonces tendríamos lo que sería ya muestreo simple, muestreo doble y muestreo múltiple. Por parte del muestreo simple. El muestreo simple es cuando se toma una muestra única de un producto y se evalúa si cumple o no cumple con el estándar. Sin embargo, con el muestreo doble, simplemente es añadir una muestra más, es decir, se evalúa una primera muestra evidentemente y si el resultado es dudoso, se toma una segunda muestra antes de decidir. Luego tendríamos lo que sería el muestreo múltiple, donde se toman varias muestras sucesivas si se decide después de analizar cada una, ¿no? Un ejemplo sería que el fabricante luego utiliza métodos estadísticos para decidir si acepta o rechaza el otro. Bueno, yo voy a explicar los tipos de muestreos aleatorios. Uno de esos es el muestreo estratificado, que es una técnica estadística que divide una población en subgrupos homogéneos, que estos serían los estratos, y luego selecciona una muestra aleatoria de cada estrato. Un ejemplo podría ser que en una empresa X se desea saber la opinión de los 400 empleados relacionado con el departamento donde laboran. Una solución sería que supongamos que existen 3 departamentos, cada uno con un número similar de empleados, entonces se daría 130 cada uno. En el ejemplo, elegimos 50 empleados entre todos los departamentos. Ahora elegimos algo así como 50 dividido entre 3, que esto da a 16,67, que redondeando daría a 17 empleados por departamento. Este sería el estrato. Hacemos una lista de empleados de cada departamento y escogemos en la tabla de números aleatorios 17 números entre el 1 y 130. Otra solución podría ser que si el número de empleados por departamento no es uniforme, es mejor que el tamaño de la muestra por estrato sea proporcional al tamaño del mismo. Si preferimos la opinión de 50 empleados de la empresa, el departamento A tiene 250. Por regla de 3 simple decidimos el tamaño de la muestra por el departamento, que sería entre 250 por 50 dividido entre 400, que esto daría 31 números. Los números deben ser escogidos de la tabla de números aleatorios entre 1 a 150. Ahora bien, cuando no es posible enumerar las muestras, cuando se requiere hacer muestreos directos durante la producción o la recepción de materiales, se utiliza el muestreo sistemático. El muestreo sistemático es una técnica de muestreo probabilístico donde se selecciona un elemento de la población al azar y a partir de ahí se seleccionan los demás elementos en intervalos regulares. Como ejemplo, vamos a dar que si en una fábrica de llenado de harina en bolsas posee máquinas que envasan en un día 4.000 bolsas, se encuentra razonable inspeccionar solo 80 bolsas por máquina por día para controlar el peso que debe tener cada bolsa. ¿Qué método de muestreo se debería utilizar? El método de muestreo sistemático. La solución sería que el método, a la lista de artículos, el número de elementos está dada por la secuencia natural en que son llenadas las bolsas durante las 8 horas de trabajo. Así, para obtener información de lo que estuvo pasando a lo largo de las 8 horas, se puede seleccionar cada determinado tiempo una cierta cantidad de bolsas de harina. En el primer caso, se decide utilizar el siguiente criterio, que de 8 horas por 60 minutos, que sería 8 por 60, da a 480 minutos, que serían 80 bolsas igual a 6, escoger una bolsa cada 6 minutos. En el planteamiento anterior tiene el problema de que es posible no detectar un mal funcionamiento en el proceso de llenado. Es preferible que se tomen más bolsas en cada ocasión, aunque la selección sea más espaciada. Otra solución sería que, dada la recomendación anterior, utilizaremos el criterio de escoger 5 bolsas cada 30 minutos. Esto sería 10 bolsas, 10 por 80. Y están analizando los pesos de una carta de control. Si se decide escoger cada media hora 5 bolsas que son llenadas de manera consecutiva, entonces al iniciar una nueva jornada de trabajo se elegirá aleatoriamente en qué minuto de la primera media hora se van a tomar las primeras 5 bolsas. De manera que cada nuevo día se elegirán mediante una tabla de números aleatorios un número entre 0 y 30. Por ejemplo, en cierto día el número seleccionado aleatoriamente es el 12. Esto significa que en el minuto 12 de iniciado el proceso de llenado se escogerían las 5 bolsas, luego las próximas 5 bolsas en el minuto 42 y así sucesivamente a lo largo de las 8 horas. Y ahora el muestreo por conglomerados. El muestreo por conglomerados es una técnica de muestreo probabilístico que divide la población en grupos naturales o conglomerados, como ciudades, escuelas o barrios, y luego selecciona aleatoriamente algunos de estos conglomerados para incluirlos en la muestra. Como por ejemplo, vamos a mostrar que digamos que queremos realizar una encuesta de opinión sobre un nuevo proyecto de transporte público aquí en La Paz. Podemos dividir la ciudad en diferentes barrios. Los barrios serían los conglomerados.
seleccionar aleatoriamente algunos barrios. Por ejemplo, se podrían seleccionar como 10 barrios de la ciudad de La Paz. Ahora, encuestar a todos los habitantes de los barrios seleccionados. Se realizaría una encuesta a todos los habitantes mayores de 18 años en cada uno de los 10 barrios seleccionados. Otro ejemplo podría ser estudios sobre el rendimiento académico en las escuelas. Aquí al frente tenemos una escuela. Para estudiar el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria en una región, podríamos dividir la región en distritos escolares. Los distritos serían los conglomerados. Seleccionar aleatoriamente algunos distritos, por ejemplo, 5 distritos escolares, o la escuela que tenemos aquí al frente, y estudiar a todos los estudiantes de secundaria en los distritos seleccionados. Se analizarían los resultados académicos de todos los estudiantes de secundaria en las escuelas de estos 5 distritos.